Gracias y un cordial saludo de inicio de semana. Un nuevo capítulo se escribe entre Ucrania y Rusia, cuando empiezan una nueva ronda de negociaciones de 3 días, desde hoy hasta el próximo miércoles, en el que el presidente turco se ha convertido en un gran mediador diplomático en medio de la guerra. En Leópolis, ciudad ucraniana de importancia, y antes de iniciar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Turquía, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insistió en la integridad territorial de su país, tras sugerir anteriormente que estaba dispuesto a llegar a un compromiso. Zelensky dijo en el último de sus discursos por video al pueblo que en las conversaciones que se celebrarán en Estambul, su gobierno daría prioridad a la integridad territorial de Ucrania. Sin embargo, en comentarios realizados a periodistas rusos, a primera hora de hoy, Zelensky adoptó un tono diferente, diciendo que Ucrania estaba dispuesta a asumir en estatus neutral y a comprometerse sobre el estatus de la región oriental del Donbass, como parte de un acuerdo de paz que debe ser garantizado por terceras partes y sometido a un referéndum. Así, la jornada empieza con el anuncio de la ONU que ha podido confirmar el fallecimiento de más de 1.100 personas, entre ellas 99 niños, desde que inició la guerra. No obstante, el informe reitera que la cifra puede ser mucho mayor, puesto que aún hay numerosos reportes sin verificar. Por ejemplo, la ciudad sitiada de Mariupol no está incluida en esta cifra, y solo allí se habla de más de 2.500 personas muertas. Igualmente, el Parlamento ucraniano calcula que los ataques rusos sobre el país han causado daños por más de 63.000 millones de dólares y las bombas han alcanzado cerca de 4.400 complejos residenciales y 138 hospitales y centros médicos. Y es que pese a los acercamientos en la mesa de conversaciones, las Fuerzas Armadas ucranianas han tenido que repeler 7 ataques de las tropas rusas en las regiones separatistas del Donbass. Los ataques se produjeron tanto en Donetsk como en Luhansk, las dos autoproclamadas repúblicas separatistas. De acuerdo con las fuentes militares ucranianas difundidas por el portal Ukrinform, se ha logrado destruir varios blindados y otros vehículos militares rusos, dicen. Por otra parte, en las últimas 24 horas, 5.208 personas han logrado ser evacuadas por los corredores humanitarios de las regiones de Kiev y Luhansk, así como de Mariupol, dijo el subjefe de la oficina del presidente Kirilo Timoshenko. Entre tanto, en el plano diplomático, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, descalificó las declaraciones de su homólogo estadounidense Joe Biden, que calificó de carnicero al líder ruso Vladimir Putin, y sostuvo que hay que hacer todo para evitar una escalada en este conflicto. Yo no utilizaría esas palabras, indicó el jefe de Estado francés a la cadena France 3. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, terminó su periplo de 2 días por Polonia con un sentimiento de frustración al no poder cruzar la frontera hacia Ucrania y una serie de frases de grueso significado hacia el presidente Vladimir Putin con advertencias políticas para el Kremlin. Entre las actividades que desarrolló, se reunió con los soldados estadounidenses asentados en Polonia, cerca de la frontera ucraniana, y con los trabajadores humanitarios que ayudan a los refugiados que huyen del conflicto y llegan a tierras polacas. En la segunda jornada, la más polémica de la visita, en Varsovia el presidente estadounidense se sentó a la mesa cara a cara con representantes del gobierno de Ucrania, los ministros de Exteriores y Defensa, Dmytro Kuleba y Oleksiy Reznikov, acompañados de los ejecutivos estadounidenses de estas mismas carteras, Antony Blinken y Lloyd Austin. Luego, desde el Castillo Real de Varsovia, el presidente de Estados Unidos, en un discurso de grueso poder, aseguró que la invasión de Rusia a Ucrania amenaza con desequilibrar la seguridad mundial. El mandatario añadió que la comunidad internacional debe prepararse para una larga lucha contra el autoritarismo y calificó de carnicero al presidente Vladimir Putin, en medio de un encuentro con los refugiados que han huido desde Ucrania a Polonia, que ya superan 1,5 millones de personas desde que inició la invasión rusa. Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder. Tal vez las palabras más drásticas que el presidente Biden ha usado contra su homólogo ruso desde el inicio de confrontación armada en Ucrania. Las declaraciones fueron asumidas por el presidente estadounidense, resonaron en diferentes partes del mundo como un discurso que incluso la Casa Blanca tuvo que explicar nuevamente a raíz de malinterpretaciones. El punto del presidente es que no se puede permitir que Putin ejerza poder sobre vecinos o sobre la región. No estaba hablando del poder de Putin en Rusia ni del cambio del régimen, replicó un vocero del gobierno de Estados Unidos frente a las palabras del presidente Biden. Posteriormente y al cierre de su viaje, Joe Biden se encontró con su homólogo polaco Andrzej Duda, ante quien reafirmó que el artículo 5 del Tratado de la OTAN estipula que el ataque contra un país miembro de la alianza es un ataque contra todo el pacto, lo que constituye un compromiso sagrado para Estados Unidos. Ahora vamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele anunció en las últimas horas drásticas determinaciones para controlar la ola de violencia que vive el país,
a raíz de los enfrentamientos entre pandillas del crimen organizado. Y es que el pasado sábado, 62 fueron los muertos en la guerra entre pandillas que incendió el país, en una de las fechas más oscuras de la nación centroamericana desde que comenzó la presidencia de Bukele. Por estos sucesos, el presidente decretó la emergencia máxima en todas las cárceles nacionales, donde cumplen condenas integrantes de las pandillas a las que responsabiliza de los recientes delitos. Uruguay. El presidente de este país, Luis Lacalle Pou, ganó el referéndum que llevó a sus ciudadanos a las urnas para votar por los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que impulsa cambios clave en seguridad, justicia, educación y trabajo, la cual seguirá su curso al recibir más del 50% de respaldo en la consulta de este domingo. La Ley de Urgente Consideración, popularmente conocida por sus siglas LUC, llegó al Parlamento uruguayo en marzo de 2020 y fue la primera ley que promulgó el Poder Ejecutivo de Lacalle, que pasó con mayoría parlamentaria gracias a la coalición multicolor de partidos de derecha que se formó durante la campaña electoral. Que tengan un resto de tarde muy agradable y sigan conectados con nosotros en nuestras redes sociales. Mañana nos veremos de nuevo aquí en Express News Noticias. Hasta pronto.